un quite. Bien, amigos, me veo obligado a hacer esta conversación, esta pequeña intervención de hoy, porque han surgido toda clase de rumores, propalados sobre todo por el señor Poleo, supuestamente desmintiendo que el presidente Maduro y el comando de las Fuerzas Armadas dirigido por el señor Padrino no estarían siendo amenazados por un pronunciamiento del general Baduel. El general Baduel efectivamente, sin ningún género de duda, por más que Poleo trate de desmentir, por más que portavoces de caudillos militares agazapados anden por allí propalando que es falso que el general Baduel se pronunció en la declaración escrita que está en los medios de difusión, en las redes sociales y leída por mí a través de Periscope en la tarde de ayer, no tengan ningún género de dudas de que ese pronunciamiento del general Baduel no solo es auténtico, sino que está produciendo los efectos deseados en las Fuerzas Armadas. Resumamos, Baduel dice, ha llegado la hora a que el señor Padrino se pronuncie sobre si acepta o no el desconocimiento de este gobierno, si acepta o no que es no solo lícito, sino legítimo y absolutamente constitucional el desconocimiento del gobierno utilizando el artículo 350 de la Constitución Nacional que nos permite desconocer toda autoridad civil o militar que se ponga fuera de la Constitución, y ese es el caso manifiesto de este gobierno de crápulas de todo tipo, y también en concordancia con el artículo 333 y 328 que argumenta el general Baduel para reclamar el derecho de la Fuerza Armada Nacional a escoger otra dirección distinta a Padrino para adelantar este desconocimiento militar al régimen. Y bien, el propio Baduel propone taxativamente, sin ningún género de duda, que Padrino o corre o se encarama, por cuanto le toca a él como, digamos, cabeza visible de las Fuerzas Armadas, decirle a las Fuerzas Armadas que es legítimo y lícito, es constitucional desconocer al gobierno Maduro, agente de una dictadura extranjera y responsable de todo género de ilegalidades y de vías absolutamente inconstitucionales para quedarse en el poder, desconociendo incluso la letra, fines y principios de esa Constitución. Y Baduel le dice, taxativa, abierta y claramente para quien quiera entenderlo, que o Padrino reconoce que hay sobradas razones para el 350, para aplicar el artículo 350 que desconoce a Maduro y el gobierno, o sencillamente la autoridad de las Fuerzas Armadas debe quedar entonces en manos de un comando militar alternativo, distinto y opuesto al señor Padrino, en la cárcel militar de Ramo Verde. Mucha gente en su oportunidad no entendieron, incluso me anoto en los que no entendimos por qué Baduel prefería ante la amenaza de liquidación y de visita domiciliaria para llevárselo preso el SEBIN, por qué Baduel había escogido, digamos, no permanecer en clandestinidad, sino irse a entregar al tribunal que lo lleva a el cuartel militar de Ramo Verde, que es la prisión militar escogida para los presos políticos militares. Pues bien, luego entendemos entonces que Baduel quería estar dentro de una institución militar. Así esa institución sea una cárcel que el gobierno, con su política oprobiosa, ha llenado
de los hombres más justos y valientes de nuestras Fuerzas Armadas, como por ejemplo lo de los militares allí que están presos desde el 2014 por una delación civil. Allí en esa prisión militar se está fraguando el desconocimiento al gobierno. ¿Qué vas a hacer, padrino? ¿Vas a ponerlos presos? Ya están presos. Ningún preso lo puedes poner represo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a aislar? Ya los aislaste. Pero a tiempo hablaron y nos comunicaron todo lo que tenían que decir inicialmente, llamando a los comacates, llamando a los oficiales, a todos los niveles, proponiéndole a toda la oficialidad militar que ha llegado el momento para que sencillamente se desconozca este régimen. Baduel entonces habría escogido no la clandestinidad ni tampoco su hogar para este tipo de pronunciamiento. Ha escogido un lugar donde recluyen a los militares insurrectos. Ha buscado el terreno de una institución como la de Ramo Verde para decirle al señor padrino, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacarme de aquí, de donde estoy preso, por tu responsabilidad, o vas a ayudar a las Fuerzas Armadas a desconocer este gobierno de oprobio para toda Venezuela? Los oficiales, los comacates, los oficiales superiores, los altos mandos inclusive, toda la fuerza militar tiene que saber que en la voz del general Baduel tienen la voz legítima del desconocimiento a este gobierno de ampones al servicio de Fidel Castro, al servicio de Fidel no, pero sí de los Castro, porque Fidel ya se despachó, al servicio de la dictadura totalitaria cubana, al servicio del narcotráfico que preside el vicepresidente, narcoterrorista, el Alzheimer, al servicio de las bandas de ladrones que han depredado el presupuesto nacional, llevándose miles y miles de millones de dólares a sus cuentas en el extranjero y manteniendo las grandes operaciones de contrabando, incluso utilizando el hambre del pueblo por la vía del gran bachaqueo uniformado presidido por Padrino. Amigos militares, les habla un civil, pero un civil que ha recibido ese comunicado del general Baduel y que me permite decirles ante ustedes con absoluta garantía de que se trata de un mensaje legítimo y claramente establecido de que es el general Baduel quien pronuncia esas palabras, para ratificarles en el día de hoy que no crean en los cuentos de camino de aquellos que quieran desvirtuar la legitimidad, seriedad y contundencia de ese mensaje. Por lo tanto, aclaro ante aquellos voceros de la opinión pública, por ejemplo, los líderes de la Asamblea Nacional que ya pactaron con el gobierno calmar todo para encaminarse a unas elecciones fraudulentas para gobernadores de Estado y están tratando de desmontar la coyuntura de crisis política abierta que se ha heredado de todos estos meses últimos de atropellos del régimen Maduro. Les participamos a esa dirección de capituladores que lo que está planteado en el tiempo inmediato es sencillamente el desconocimimiento militar a este régimen totalitario de la dictadura de ampones rojos de Maduro, el Alzheimer y Diosdado Cabello. Padrino, usted escoge de qué bando está, si del lado de la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, que con la Constitución en la mano desconocen a Maduro, o se coloca al lado del general Baduel para, una vez más, dar testimonio de que es el general Baduel quien ha tenido razón. Ustedes que los mandaron presos 7 años, ustedes que lo han mantenido en esta especie de anonimato obligado bajo la disciplina, pero que hoy termina esa disciplina militar no para convertirse en una posición contraria al servicio de ningún bastardo interés,
sino precisamente para reclamar desde el campo militar que está planteado más que nunca el desconocimiento militar a este gobierno de ampones. Es todo. Muchas gracias por haberme escuchado.